Todos queríamos unos papás más cariñosos, más comprensivos, más pacientes, pero nos tocaron papás heridos, papás con miedos, papás con resentimientos, papás violentos, papás con enfermedades emocionales. Si tú a esta edad que tienes, si eres un adolescente maduro o eres un adulto, sigues pensando que debido a esas circunstancias que viviste con tus padres, tú no puedes hacer ciertas cosas o tú justificas tu conducta o tu entorno negativo porque tus papás no te dieron lo que tú querías, estás teniendo una visión muy infantil. Estás teniendo un anhelo infantil de que las cosas hubieran sido de manera diferente. Las cosas no se pueden cambiar, tus papás no pueden cambiar, no puedes cambiar tu pasado y entonces lo que te queda a ti es comprenderlo, comprender a tus padres, ponerte en sus zapatos, saber entender sus circunstancias y darte cuenta que no pudieron hacer algo diferente, no pudieron hacer lo que tú querías porque no sabían cómo. Obviamente todos queremos ser mejores papás, obviamente todos queremos que nuestros hijos salgan bien, pero lo hacemos de acuerdo a las herramientas que tenemos, a nuestro nivel de conciencia, a nuestro nivel educativo. Y si tú te das cuenta y averiguas un poco de tus padres, ellos tuvieron menos recursos que tú. Cuando una persona viene a consulta, lo primero que hacemos para empezar a sanar sus heridas es eh, empezar un ejercicio de reconocimiento y comprensión de las circunstancias de sus padres. Hay un ejercicio muy poderoso que es en primera persona hablar como si fueras tu papá, es decir, yo soy fulano de tal, nací en tal parte, tuve tantos hermanos, tuve que trabajar a cierta edad, tuve que, no sé, salirme de la escuela, conocí a fulana de tal, con ella me enamoré, tuve tantos hijos, hice esto, me volví alcohólico, me fui de la casa. O sea, que hagan la historia de su papá en primera persona y sobre todo que intenten sentir la emoción que sus papás pudieron haber sentido cuando tomaron ciertas decisiones importantes. Cuando acaba ese ejercicio, la persona generalmente no se siente bien, no se siente bien el cuerpo, porque dice, creo que mi papá tuvo mucho miedo, o creo que mi papá tuvo mucha responsabilidad, o creo que mi papá tuvo muy pocos recursos para poder entender lo que estaba sucediendo. Si tú haces ese ejercicio, te vas a dar cuenta que en realidad no es que tus papás no te hayan querido o que no te hayan podido comprender, sino no sabían cómo. Y eso, o sea, el decir, mi papá no supo cómo quererme, mi papá no supo cómo resolver ciertas circunstancias, eso te da mucha paz, porque ya no te incluyes en su conducta. Por ejemplo, si tu papá huyó de la casa, se fue por los cigarros y no regresó, ya no dices, es que qué hubo en mí que mi papá se fue, ¿por qué no me quiso? No, te das cuenta que él se fue, ya no regresó porque no tenía la autoestima suficiente para ser un buen papá, para poder acompañarte, para poder comprenderte y para poder hacer una pareja con tu mamá. ¿Sí me explico? O sea, las personas hacen cosas, traicionan, se van, se alcoholizan, toman una adicción, son violentos porque no saben resolver su emocionalidad. Y además porque aprenden de sus padres, de sus antepasados, cómo se resuelven las cosas. Entonces, si tu papá fue alcohólico, muy seguramente tu abuelo también. Si tu papá fue violento, muy seguramente tu abuelo también. Si tu mamá fue indiferente, muy seguramente tu abuela también. Entonces, y además, si haces como el recuento de las historias en forma cronológica, te puedes dar cuenta que tal vez tu abuela tuvo menos herramientas que tu mamá. Es decir, a lo mejor tu mamá fue mejor madre que tu abuela, pero porque tuvo otro nivel de estudios, otro nivel de económico, otras circunstancias emocionales. Fue a lo mejor, pero no tan buena como tú hubieras querido. Entonces,
el hacer este ejercicio de comprensión, de verdad, de tener una intención de comprender las circunstancias que vivió tu mamá, las circunstancias que vivió tu papá, te van a dar mucha paz, porque ya no te vas a incluir, ya no vas a decir qué me hizo falta a mí, qué vieron en mí que no me quisieron como yo quisiera, por qué no me pusieron atención a mí, por qué no me quisieron como yo quería, sino simplemente que ellos hicieron lo que hicieron porque eso fue lo que pudieron. Mi mamá fue indiferente porque tenía mucho miedo. Mi papá fue muy mujeriego porque tenía un vacío emocional enorme. Mi papá fue alcohólico porque no sabía cómo tramitar sus emociones. Mi mamá fue muy exigente porque tenía mucho miedo de no saber cómo educarnos. O mi mamá fue muy sumisa porque no tenía el respaldo familiar que necesitaba para poder ser independiente emocionalmente y económicamente como yo hubiera querido. ¿Me explico? Entonces, siempre hay un antecedente, siempre hay una razón atrás de la personalidad de alguien. Siempre hay una razón de por qué es como es, porque tuvo unas circunstancias que lo hicieron ser así. Nosotros tenemos unas neuronas espejo en el cerebro que hacen que imitemos todo de cuando somos niños. Entonces, aprendemos a sobrevivir con los elementos que nosotros encontramos a nuestro alrededor y se va formando nuestra personalidad con esos elementos. Entonces, a lo mejor tu mamá o tu abuela desarrollaron cierta personalidad porque esas fueron las herramientas que encontraron para sobrevivir bajo sus circunstancias. Pero tú también desarrollaste cierta personalidad de acuerdo a tus circunstancias, pero la diferencia está en que tú, si estás viendo este video, estás buscando información para ser mejor persona o estás buscando información para entender mejor a tus padres. Ya de entrada, eso te da una comprensión diferente de la vida, eso te da más empatía con los otros y te da más compasión. Entonces, lo que quiero decirte en este video, o a lo que te quiero invitar, es a que tomes terapia, obviamente, para que puedas ver las circunstancias de tu niñez bajo unos ojos más maduros, ya no con ese anhelo del niño de que yo hubiera querido que mis papás fueran mucho más cariñosos, sino con la visión madura de mis papás hicieron lo mejor que pudieron con las circunstancias que tenían, y que esa comprensión a ti te dé más paz, más tranquilidad, y que dejes de exigir, de pedir ese cariño, esa atención que te hicieron falta en tu pareja, en tus hijos, en tu jefe, en las personas que te rodean. Nadie puede llenar esos vacíos, esas ausencias de tus padres más que tú. Tú puedes responsabilizarte y decir y explicarle a tu niña interior, a tu adolescente interior, que ese papá ausente, ese papá violento, era un papá temeroso, era un papá con carencias emocionales. Tú le puedes explicar a ese niño, explicarle por qué sucedieron esas situaciones, para que él se tranquilice y sepa que no es que a él le falte algo o no es que él sea malo, simplemente que sus papás tienen ciertas circunstancias y hacen lo que pueden con lo que tienen. Eso te va a dar mucha tranquilidad y sobre todo te va a dar la oportunidad de tener relaciones más sanas. Ya no desde la exigencia, ya no desde la carencia, ya no desde el juicio, ya no desde tú debes de cambiar para que yo esté bien, sino de la responsabilidad. Tú puedes responsabilizarte ahora de tu vida y decir, yo tengo bajo mi propia responsabilidad, bajo mis propios recursos, mi vida entera. Yo soy la responsable de mi cuerpo, yo soy la responsable de mi corazón, yo soy la responsable de mi cuerpo mental, y me corresponde a mí hacer que este vehículo de vida esté gozoso, sea más feliz, sea más empático, sea más compasivo, más comprensivo, y que pueda llevar una vida más sana, más paciente. Entonces, bueno, pues te invito a terapia. Tenemos terapias individuales, familiares, tenemos terapias virtuales y tenemos también terapias presenciales en Tuxpan, Veracruz, en el Estado de México, en Puebla y en Querétaro. Entonces, bueno, si este video te sirve de algo, por favor compártelo.
y reflexiona, y te invito a hacer ese ejercicio. Escribe la historia de tus papás en primera persona para que te des cuenta de que hicieron lo mejor que pudieron bajo sus circunstancias. Bye bye.